La noticia. La Sexta cancela el objetivo de Ana Pastor con formato semanal tras casi 10 años. El programa tenía un 3% de share, había caído en picado perdiendo el 80% de su audiencia. Pasó de 2,5 millones de espectadores a menos de 300.000. Yo cada vez que pienso en Ana Pastor recuerdo la entrevista que ella tuvo con Rafael Correa y coincido con el epílogo que ha escrito Ina Finogénova en el libro Medios y Cloacas. En este vamos a ver un fragmento de aquella entrevista entre Ana Pastor y Rafael Correa. Esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación, es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato a su empleado está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Negocios privados dedicados a la... No, negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Si algo aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo... Alguna vez se fracasa. En estos días me he estado preparando el vídeo y he estado investigando más sobre Ana Pastor. Y después de leer este libro de Fonsi Loaiza, Florentino Pérez, El poder del palco, Fonsi nos aclara que no es solo Ferreras, sino son Ana Pastor y Antonio Ferreras los que van al palco de Florentino Pérez. Ojo a esto, dice Pastor y Ferreras no solo acuden a palcos VIP y son inseparables de Florentino Pérez, sino que los dos han realizado películas documentales sobre el Real Madrid apoyados por el club madridista. Real, la película sobre los Galácticos, fue producida por García Ferreras, un sueño real del conjunto femenino del club por Ana Pastor. Es decir, que la relación que tiene la periodista con una de las fortunas más importantes de España es clara y evidente. Ana Pastor quiere presentarse como una periodista neutral, como una gran periodista que está ahí para controlar al poder. Habéis mencionado, me he apuntado cosas de la credibilidad. Yo creo que en cuanto a quién vigila al vigilante es muy importante que ese contrapoder que teóricamente tenemos los periodistas. Sin embargo, se reúne con Florentino, uno de los hombres más poderosos del país, y cuando se le señala sus malas prácticas periodísticas, afirma que es que la están persiguiendo, que estamos lanzando campañas de acoso. Y no, lo único que le pedimos a Ana Pastor es lo siguiente, que responda a esta pregunta tan simple. Sabemos que su pareja, Antonio Ferreras, está involucrado en los audios de Villarejo. Se ve claramente cómo Antonio Ferreras es consciente de la información burda que le está pasando Eduardo Inda. La financiación de Venezuela y lo que pasa en Venezuela es una chorrada que nos hemos inventado algunos locos, pero bueno, da igual, no pasa nada. Fue muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias hace 5 años. Y luego que explique. Te lo hacemos con el rabo. Vale. Está el documento. El documentito está aquí y en el documento dice páguese, aquí que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario, ¿me puedes decir quién? Pablo Iglesias Turrión, abónese en el Banco Euro Pacific la cantidad de $272.325 americanos. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Hay mucha gente, Antonio, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, que se pregunta quién protege a Eduardo Inda, quién le abre los espacios mediáticos que le abre a alguien que parece que forma parte de una trama criminal. ¿Quién le protege según pruebas falsas ¿quién le protege contra una según formación usted? política? ¿Quién le protege según usted? ¿Quién creen que le protege? ¿Cuál es el poder oculto? Voy a decir a la cara, Antonio, porque yo soy... No, poder oculto, si no es nada oculto, te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda, Antonio.
Mi pregunta es, ¿era Ana Pastor también consciente de esta información? Hay un informe de la UDEF que estudia la posible financiación irregular de Podemos por parte del gobierno de Irán. Y si Ana Pastor nunca supo nada de todas esas informaciones falsas que se lanzaron contra Podemos, ¿por qué ella y su medio, el medio que ella creó, Neutral, nunca investigaron a OK Diario? Nunca, en todos estos años, Neutral ha desmontado una noticia falsa de OK Diario, el medio de Eduardo Inda. Neutral, por ejemplo, la agencia de verificación que montó Ana Pastor, jamás ha hecho una sola verificación a una noticia de OK Diario ni de Eduardo Inda. Uno de los medios que lanzaban noticias falsas contra Podemos. Y aquí unas palabras de la propia Ana Pastor. Y creo que la crisis de credibilidad también tiene que ver con que vivimos en un país, para mí el Reino Unido y en concreto The Guardian, ahora contaré por qué, siempre ha sido una inspiración. Creo que vivimos en un país en el que rectificar está muy mal visto y corregir está muy mal visto, ¿no? Y esa es una de las patas fundamentales de la credibilidad. Si se lo exigimos a los políticos, ¿cómo no vamos a hacerlo los periodistas, ¿no? Si nos equivocamos en un dato hay que rectificarlo lo más pronto posible y contextualizando por qué ha ocurrido, ¿no? Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. El gobierno de Bolivariano, a Pablo Iglesias en concreto, y ofrece un documento, en marzo de 2014, es decir, ya existía Podemos, le pagó en un paraíso fiscal 270.000 euros. Saber información y no darla también es manipular. Y una última cosa, decir que hay periodistas implicados en tramas corruptas, directas o indirectamente, en las que se han dado golpes mediáticos a personas de partidos políticos de izquierda, no es señalar. Es defenderse de la mentira, del engaño y del acoso. Es autodefensa y lo vamos a seguir haciendo. También Ana Rosa decía estos días que ella no se presentaba a las elecciones. Hombre, yo lo único que le puedo decir a los señores de Podemos que... yo hablo en mi nombre y supongo que en el de mis compañeros también, que nosotros no nos presentamos a las elecciones. Y quizá el principal problema que tenemos con los medios de comunicación es precisamente ese, que los medios de comunicación no tienen un control democrático, que como decía Rafael Correa, están subordinados a los grandes capitales. Yo creo que esto merece un aplauso, ¿no? Mira, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Ana Pastor era consciente de todas estas informaciones falsas que se lanzaron en contra de fuerzas políticas de izquierda? Más periodismo. Y como siempre les decimos, estos son los datos que decía Cristian, esto es lo que han dicho y suyas siempre son las conclusiones. Gracias.